Gracias, Leonardo. Muy bien, para la clase del día de hoy nos vamos a enfocar en las leyes de exponentes. Primero que todo, vamos a hacernos la pregunta de que vamos a cubrir en este tema. ¿Ok? Fundamentalmente debemos saber lo que es un exponente o cómo se ve un exponente. Un exponente se puede relacionar o se puede identificar como ese valor o ese valor numérico que se escribe arriba de una variable. O un número. Por ejemplo, podemos tener 2 a la 2. ¿Ok? La connotación en este caso tiene dos aspectos distintos. Esto es un exponente de base variable. ¿Qué significa que sea base variable? Que el valor de x puede ser cualquier número. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, incluso un número negativo. Y una base que se le conoce como base A, se le define como base A porque ya tiene un valor asignado. ¿Ok? Esa es la forma en la que podemos relacionar un exponente de base variable y un exponente de base A. ¿Ok? La característica principal de un exponente en términos matemáticos es que esta nos va a indicar directamente cuántas veces yo debo multiplicar un número por sí mismo. ¿Ok? Vamos a enfocarnos primero en lo de la base A, porque estaremos revisando muchos casos de base variable. Pero lo más importante tomar en cuenta de un exponente de base A, por ejemplo, revisemos el 2 a la 2. Cuando tenemos un exponente de base A, la instrucción es esa. Este 2 va a ser multiplicado 2 veces, pero no 2 por 2, que suele ser un error muy común. Se multiplica ese valor 2 veces por sí mismo, dándome 2 por 2. Suele existir un error muy común en esto porque muchos podemos pensar o se llega a pensar que el 2 que se utiliza es este 2 que está acá, pero no es así. Eso simplemente me dice que estoy multiplicando mi 2, que es mi base A, 2 veces por sí mismo. Otro ejemplo para cubrir o salir de esa duda. Digamos que tenemos 2 a la 3. Al yo tener 2 a la 3, es la misma instrucción. Voy a multiplicar 2 3 veces por sí mismo, dándome 2 por 2 por 2. ¿Ok? Y este tipo de operaciones se realiza matemáticamente paso a paso. 2 por 2 va a ser 4. 4 por 2 va a ser igual a 8. ¿Ok? Esta es una de las características más importantes que debemos tomar en cuenta con los exponentes. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que a medida de que este número sea distinto a 3, 4, 5, 6, 7, 8, significa que yo voy a multiplicar 2 esa cantidad de veces. Y esto aplica para cualquier otro número. Por ejemplo, digamos que tengo 10. Voy a tener 10. Vamos a hacer uno práctico. Vamos a hacer uno 10 a la 1, que es un ejercicio práctico que se suele ver mucho. ¿Por qué? Porque 10 a la 1 únicamente va a ser 10, porque multiplicar 10 por sí mismo una sola vez me va a dar ese mismo. Ahora, ¿qué sucede si yo en vez de tener 1 voy a tener otro número? Por ejemplo, voy a tener 10 a la 4. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros vamos a multiplicar 10 por sí mismo 4 veces. Dándome 10 por 10 por 10 y una vez más por 10. ¿Ok? ¿Qué me va a generar a mí eso? Bueno, 10 por 10 van a ser igual a 100. 100 por 10 va a ser igual a 1000 y voy a tener 10.000. ¿Ok? Y suele ser una manera muy estratégica de ver este tipo de ejercicios. ¿Ok? Es muy importante tomar en cuenta que a medida que el número cambia, voy a multiplicar y el número suele ser mucho más grande. Conceptualmente se define así como un exponente. Teóricamente, un exponente básicamente representa el incremento de un valor a la x potencia. ¿Ok? Ese valor que va a incrementar x cantidad de veces. Y es un valor que normalmente se puede graficar y se puede interpretar a través de una gráfica. Un valor exponencial, como su nombre lo dice, representa un incremento constante. ¿Ok? Como función suele verse de esa forma. Recordemos que cada una de las expresiones algebraicas y matemáticas que existen, especialmente aquellas que se representan con una variable x,
suelen ser graficables. ¿Ok? Es la forma práctica de nosotros poder interpretar funciones de este tipo. Ahora, esta gráfica que siempre va a tener un valor exponencial de cualquier base, se puede representar dentro de un plano XY, donde vamos a tener una función Y y una función X. Ahora, ¿cómo yo puedo representar dicha función? ¿Cómo se va a ver dicha función en un plano? Sin irnos mucho a los detalles, suele verse como una curva que va a venir directamente del eje X negativo y va a crecer hacia el eje Y hasta el infinito. ¿Ok? Esa es la forma más práctica de verlo. Y esta función suele representarse en su forma más básica, donde me dice que una función de X va a ser igual a la X. Si analizamos su interpretación, sobre todo su comportamiento, lo que nosotros debemos tomar en cuenta acá es que esta variable nos representa un incremento que va a ser constante. ¿Y de qué va a depender ese incremento? De este valor de X. ¿Ok? ¿Por qué se puede definir de esa forma? Porque si X es una variable o es un exponente 2, incrementa 2 veces ese valor, igual si es 3, 4, 5, 7 o 8 en su defecto. ¿Ok? Las variaciones de estas pueden cambiar muchísimo. Ahora, vamos a revisar un poco lo que son las leyes de los exponentes, porque por sí mismo, siendo expresiones y no funciones, cada uno de estos valores suelen tener una ley. La primera ley que vamos a cubrir el día de hoy se refiere a la multiplicación de potencias con bases iguales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. Por ejemplo, como podemos ver, vamos a tener a la m, que está siendo multiplicada por a la m. ¿Ok? Ojo acá, misma base. ¿Cuál es esa base que tenemos? Bueno, como se mencionó previamente, una base A. Sabiendo que A puede ser cualquier número, pero en este caso ese valor de A es igual para estos dos factores. ¿Ok? ¿Quién me va a generar eso a mí? En consecuencia, que voy a tener una base A y de su exponente voy a tener M más N. ¿Ok? De esa misma forma. Esta es una de las propiedades fundamentales de las leyes de los exponentes, para no decir que van a ser las más utilizadas por ustedes en futuros ejercicios. Es muy importante tomar en cuenta que a la hora de hacer este tipo de casos suele utilizarse para multiplicar expresiones exponenciales de su misma base. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una base que es distinta en cada una de las expresiones, no voy a poder aplicar esta ley. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? Si esto sucede, conservamos la base común y se suman y no se suman los exponentes. Si tenemos misma base, se conserva dicha base común y se suman los exponentes. Vamos a ver una serie de ejemplos acá que podemos trabajar de dicha forma. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí tres términos. ¿Okay? Y a la 4, y a la 2, y a la menos 1. ¿Cuál es la característica principal que puedo yo diferenciar acá? Tengo una misma base. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, yo confirmo, perdón, o conservo la misma base y sumo dichos exponentes, dándome mi 4 más 2 menos 1. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con los signos. Como podemos ver, tengo un 4 positivo, 2 positivo, 1 negativo. Los signos son muy importantes en este tipo de ejercicios porque suelen ser un factor fundamental. ¿Ok? En la primera ley quizás no podemos tomarlo tanto en cuenta, pero más adelante se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? Como resultado lo que hago es sumar. 2 más 4 me va a dar 6, menos 1 tendré 5. ¿Ok? Y a la 5. Vamos ahora directamente al segundo caso, donde tenemos una base A, valor numérico. De la misma forma, voy a tener 3 a la 2 por 3 a la 4. Conservo la misma base, 3, y sumo los exponentes. 2 más 4 va a ser igual a 6. ¿Okay? Eso va a ser igual a 3 a la 6. Que en su defecto me va a generar una operación. 3 por 3 por 3
por 3 y por 3, dándome un resultado final de 729. ¿Ok? Esa es la diferencia más importante que ustedes van a encontrar entre exponentes de base A y de base variable. Los de base A siempre debemos buscar obtener un resultado. Ahora, para el tercer caso, muy parecido al caso número 2, tenemos 4 a la 2, 4 a la 3 y 4 a la 2. Aplicamos el mismo procedimiento. Conservo la base, que va a ser 4, y sumo los exponentes. 3 más 2. ¿Qué me va a generar eso a mí? 4 a la 5. En su defecto, debo resolver dicha operación. 4 por 4, 5 veces, dándome un resultado de 1024. ¿Ok? Ahora, algo mucho más interesante que hay que tomar en cuenta. Cuando nos referimos a exponentes de base A, también debemos tomar en cuenta que los números negativos también entran dentro de esa categoría. ¿Cómo va a afectar eso una exponencia o un valor exponencial? Principalmente en este tipo de leyes, no va a haber ningún cambio. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos exactamente lo mismo. Misma base, los signos también cuentan dentro de esa categoría. Muy importante. Si 6 fuese positivo, uno de estos 6 que tengo acá, y el otro fuera negativo, no contaría como una misma base. ¿Ok? Tomando en cuenta que si es la misma base, repetimos el mismo paso. Conservo la misma base, menos 6, y sumo los exponentes. Un caso muy particular. Aquí se ve que no tenía ningún exponente. Pero por definición, todos los números, sin importar qué tan grande o tan pequeños sean, siempre van a estar a la 1. ¿Ok? De esa forma, por esa razón, tengo 2 más 1 acá, dándome como resultado parcial menos 6 a la 3. ¿Qué aplicamos acá? Multiplicación. Menos 6 a la 3. Menos 6 por menos 6 y menos 6 por menos 6. ¿Qué me va a dar eso como resultado? Menos 216. Una característica muy interesante de los exponentes que quiero que tomemos en cuenta. Eso se refiere mucho más a la ley de signos. ¿Ok? Aplica mucho en la multiplicación, porque siempre vamos a tener un exponente a la 2, a la 3, a la 4, y puede haber un número positivo o un número negativo. Cuando es el caso, cuando yo tengo un exponente, voy a escribirlo acá arriba, digamos que ese número es negativo, vamos a decir que es menos a para no darle un valor, y está al cuadrado, eso a mí lo que me va a generar en defecto va a ser una operación donde voy a tener menos a por menos a, que me va a dar a positivo. ¿Por qué? Porque negativo por negativo es positivo. ¿Ok? Ahora, si yo tuviese ese menos a, pero lo tuviese a la 3, la historia va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque voy a tener menos a por menos a por menos a. ¿Ok? ¿Qué me va a generar eso a mí? Bueno, menos por menos, dándome un resultado de menos a. Muy importante acá, que lo no tomé en cuenta en el primer caso. Como es a por a o menos a por menos a, eso me va a dar a positivo. ¿Ok? Por cuestiones de signo. Y va a estar al cuadrado. ¿Ok? En este caso voy a tener menos por menos, me va a dar un número negativo, tomando en cuenta que igual va a ser cúbico. ¿Ok? De esta forma es como podemos relacionar números positivos y negativos con leyes exponenciales, principalmente con las leyes de multiplicación. Ahora, vamos a ver otro caso en particular. ¿Ok? Ya aquí vamos a empezar a combinar base A con base variable. Pero en este caso vamos a tener una base A y una base variable. ¿Cómo eso va a afectar a mi operación? Primero que todo, siempre debo tener claro algo muy importante, es la ley que estamos implementando. ¿Ok? Cuando tengo este tipo de ejercicios, siempre voy a olvidar, siempre debo recordar que me debo cuidar mucho de que sea siempre la misma base. 5A. ¿Ok? Es la forma en la que yo debo relacionarlo y cuidarlo principalmente. Si yo tengo 5A
y tengo 5a. Quiere decir que yo puedo combinar esos exponentes, dejándome como operación de 5a a la exponencial de 5 menos 3. ¿Qué me va a generar eso? 5a al cuadrado. Ahora, seguimos avanzando. En el primer ejercicio nos dimos cuenta que no había mucho que hacer con respecto a la variable y que en los siguientes 3 ejercicios sí se tuvo que hacer o se pudo hacer una operación numérica de multiplicaciones. En este caso es como una combinación entre el primer caso y los 3 que le siguieron. Lo que nosotros debemos hacer acá es separar los casos. Por ejemplo, 5 al cuadrado va a ser igual a 5 por 5. A por A va a ser igual a al cuadrado. De esa forma, yo puedo obtener un resultado de este tipo. ¿Ok? Es muy, muy importante tomar en cuenta ese aspecto. El siguiente caso que se presenta a continuación, y el último de esta ley, nos representa lo siguiente. 8b al cuadrado por 8b al cuadrado. Misma lección de los 5 casos previos. ¿Misma base? Sí, tenemos la misma base. Siempre recordamos eso. ¿Qué significa? Que puedo escribir la misma base y puedo sumar sus exponentes, siendo 2 más 2. ¿A qué va a ser igual eso? Que 8 por b al la base o al exponente de 4. ¿Qué me va a generar eso a mí como resultado? 8 por 8 por 8 por 8. Y voy a tener una multiplicación de b por b por b por b. Cuando existen estos casos, es muy importante primero resolver la multiplicación de los números y luego la variable. Tratemos de no mezclar los resultados porque eso puede generar algún tipo de confusión o error en el proceso matemático. ¿Ok? En su resultado numérico voy a tener 4096 por b a la 4. ¿Ok? Con cada uno de estos casos siempre es importante recordar cuál es el factor común o lo que se repite acá, que es, si tengo la misma base, voy a poder sumar los exponentes. ¿Ok? Un caso que básicamente va opuesto a dicha ley. Digamos que, por ejemplo, yo tengo 2 a la 3 por 7 a la 2. ¿Puedo combinar estos valores? No. ¿Por qué? Porque no tengo la misma base. De por sí, esto representa una multiplicación que se puede resolver aritméticamente. 2 a la 3 va a ser igual a 8, 7 a la 4 va a ser igual a 49. Eso es una multiplicación que me va a generar un resultado. Pero de por sí, yo no puedo utilizar propiedades del exponente para solventarlo porque no cumple con esa ley. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ok? Siendo ese el caso, continuamos con la siguiente ley. Vamos a hablar ahora de la ley potencia cero. Esto suele ser una de las leyes más prácticas y más sencillas, pero yo considero que es una de las más importantes, porque es una de las leyes con las que más se van a encontrar en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Como el nombre suena, ¿ok? Potencia cero, significa que cualquier base que esté elevada a la potencia cero, el resultado va a ser igual a 1. Sin importar qué número sea, positivo, negativo, 1.000.000, 10 millones, 30 millones. Si está elevado a la cero, va a ser igual a 1. ¿Qué significa eso para nosotros? Que x a la cero será igual a 1. 20 a la cero va a ser igual a 1. 35 a la cero será igual a 1. De dicha forma, y a la cero va a ser igual a 1. Z a la cero va a ser igual a 1. ¿Ok? Sin importar qué valor sea, si sea de base variable, si sea de base A, siempre debe y va a ser igual a 1, siempre y cuando dicho exponente esté elevado a la 0. Muy importante acá. ¿Por qué? Porque estas leyes suelen combinarse mucho en algunos aspectos. Entonces, una ley puede venir justo después de la otra.
Vamos a hacer un caso, por ejemplo. Vamos a decir que tengo, por ejemplo, x a la 2 por x a la menos 2. ¿Ok? Y ya por acá cumplo con la primera ley. ¿Qué me dice la primera ley? Misma base. Tengo la misma base. Llevo la misma base, sumo los exponentes. 2 menos 2. 2 menos 2 pues es igual a 0. Voy a tener que x a la 0, ¿ok? Y aquí voy, ley número 2. X va a ser igual a, bueno, no, ya no va a ser x en este caso. X a la 0 deberá ser igual a 1, por ley y por definición. ¿Ok? A medida de que se vaya avanzando en cada ley, vamos a notar que hay muchos ejercicios que van a involucrar más de una ley. Eso suele ser lo más común en este tipo de ejercicios, en expresiones algebraicas, en soluciones de funciones algebraicas y cualquier tipo de ejercicio que involucre exponentes. Y es crucial tener un manejo fluido de cada una de estas leyes porque muchos ejercicios suelen resolverse por estos pequeños detalles. Quizás algún profesor podrá ver esto, que lo dejan hasta acá, y dirá que no está completo, porque el resultado final va a ser igual a 1. Y técnicamente es cierto. Entonces es muy importante tomar nota de cada una de estas leyes, que a medida que vamos avanzando en matemáticas, cruzando por álgebra 1, álgebra 2, y sobre todo en la sección relacionada con el cálculo, esto suele ser muy importante. Ok, si no hay alguna pregunta, vamos a avanzar directamente hacia la siguiente ley. Ok. La tercera ley habla un poco de la potencia negativa. ¿Ok? Así como podemos tener potencia cero, potencia positiva, también podemos tener potencia negativa. ¿Ok? Una potencia negativa nos dice que para cualquier número real A distinto de cero y cualquier número natural M, por ejemplo, un exponente negativo que eso va a equivaler a un recíproco. ¿Ok? Un recíproco básicamente representa el valor de una variable que va a ser escrita hacia una fracción. ¿Ok? Por ejemplo, el recíproco de x va a ser igual a 1 sobre x. ¿Ok? Eso es lo que representa un recíproco. Ahora, en esta ley no se representa de esta forma. ¿Por qué? Porque para generar dicho recíproco debe darse la siguiente condición. El exponente debe ser negativo, no la base, muy importante. Se observa que cuando se convierte el recíproco debe perder ese exponente negativo y se convertirá en un exponente positivo. Revisamos el caso. A la menos n debe ser igual a 1 sobre a. ¿Ok? Notamos que antes teníamos un valor negativo acá y dicho valor ya no es negativo, sino que es positivo. ¿Ok? Se debe representar de esa forma. Es la manera práctica en la que nosotros solemos trabajar con este tipo de leyes. Como mencioné previamente, existen muchas combinaciones de leyes que debemos tomar en cuenta. Como vimos previamente, podemos utilizar la ley número 1 y la ley número 2. En este caso podemos hacer algo muy parecido. Digamos que, por ejemplo, vamos a tener que x a la 4 multiplica por x a la menos 5. Siendo el caso previo, conservo la misma base, que 4 menos 5. Escribimos acá. Como resultado parcial, vamos a tener que x a la menos 1. Justo acá, cuando tengo este tipo de casos, automáticamente yo debo aplicar el principio de recíproco o reciprocidad. ¿Qué significa eso para mí? Que voy a tener x a la menos 1, que eso va a ser igual a 1 sobre x. ¿Ok? Claro, no voy a escribir el exponente porque al ser 1 se sobreentiende. Pero si fuera un menos 2, menos 3, menos 4, deberá escribirse como un valor positivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en cuestión? Ok, en ese caso seguimos hacia la siguiente ley.
muy importante. Primero que todo, vamos a revisar un par de ejemplos bastante prácticos. Por ejemplo, vamos a tener x a la menos 2. ¿Cómo representamos eso? Al igual que el ejercicio previo. 1 sobre x al cuadrado. Recordemos siempre que si el número solía ser negativo, ¿ok? Va a ser positivo. Un error muy común es pensar a veces que si tenemos x al cuadrado, yo puedo escribirlo como 1 sobre x a la menos 2. Y esto matemáticamente no es correcto. ¿Ok? Para que se dé esa condición, de cierta forma, tenemos que tener un x al cuadrado negativo que va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Es la forma en la que esto se representa. Para el siguiente caso que tenemos acá, debemos tomar en cuenta lo siguiente. 3 a la menos 3 se puede representar como 1 sobre 3 a la menos 3, que me va a dar igual a 1 sobre 27. ¿Ok? De esta forma. Sí, hay casos donde si tengo un valor, si tengo un exponente numérico y una base A, debo resolver ese caso, siempre y cuando pueda y se permita hacerlo de acuerdo a los conceptos aritméticos. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos menos 2 a la menos 5. Vamos a utilizar paréntesis acá. Lo voy a escribir como 1 sobre x a la menos 2 elevado a la menos 5. Y de esa forma, directamente, puedo aplicar la propiedad menos 2 a la menos 5. Que, si recordamos en el ejercicio número 1, en el caso número 1, como tengo un exponente que va a ser impar, mi número va a ser numérico, siendo negativo. Ya, luego de yo definir el signo, puedo enfocarme en el número, que va a ser 5, 2 a la 5, dándome 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 serán 4, y luego 8, 16 y 32 negativo. ¿Ok? Aquí saco a colación un caso muy interesante que se va a ver mucho a medida que avancemos hacia temas un poco más complejos, que suele referirse a la implementación de álgebra para este tipo de casos. Si yo tengo dos variables que están elevadas a un exponente negativo, en este caso, se aplica el concepto de recíproco. ¿Ok? ¿Qué sucede? Yo utilizaba la expresión de una fracción donde tengo el denominador 1, el numerador 1, perdón, pero en este caso, al yo tener un numerador existente, como este que tengo acá, y un denominador también, lo que ocurre acá es que yo volteo esa expresión. ¿Qué me dice a mí eso? Que realmente estas expresiones se pueden escribir o se pueden ver también de esta forma. X a la menos 2 sobre 1. ¿Por qué no se escribe o por qué se sobreentiende de esa forma? ¿Por qué? Porque todo número que divide o es dividido por 1 va a ser igual a ese mismo número. ¿Qué me va a generar a mí como resultado? Que esto va a ser 1 sobre x al cuadrado. Obteniendo la misma respuesta que se generó previamente. ¿Okay? En este caso, que suele ser uno muy particular, se puede o se debe representar de esa forma. Es muy importante relacionar o revisar casos de este tipo porque suelen ser muy comunes, sobre todo a medida que avanzamos en este tipo de temas. ¿Ok? ¿Existe alguna pregunta o alguna duda? Ok, a no ser así, avanzamos a la siguiente ley. Cuando nos referimos a la potencia como tal, o los exponentes, existe una ley que relaciona mucho ese término, que se llama potencia elevada a una potencia. Así como suena, puede generarnos la sensación de que es un exponente que está elevado al otro. Es exactamente eso. Cuando una potencia de una base, sea cual sea, base A, base variable, el resultado es un término de esa misma base con un exponente igual al producto de las dos potencias. ¿Qué suele decir esto? ¿Qué nos dice esto? Que si yo tengo A, que está elevado a la n, y a su vez está elevado a la n, el resultado de esa expresión me simplifica que A
manteniendo dicha base, va a ser igual a por n por n. ¿Okay? Esto nos indica que al elevar cualquier potencia de una base a otra potencia, siempre se conserva dicha base y se multiplican los dos exponentes. Por ejemplo, casos muy particulares. Digamos que tenemos x al cuadrado a la 3. ¿Qué me significa eso a mí? Bueno, mantengo mi misma base, eso no cambia, no muta. Voy a tener x a la 6. ¿Por qué x a la 6? 2 por 3. Aquí siempre ocurre una multiplicación. En este caso, puedo tener 5 a la 3, que a su vez está elevado a la 4. ¿Qué me dice eso? Conservo mi misma base 5 directamente y voy a multiplicar 3 por 4, que me va a generar 12. ¿Ok? Se ve de esta forma. Ya 5 a la 12 me va a generar este número en cuestión. Luego acá voy a tener y a la 7, que a su vez va a estar elevado a la 0. Todo número que se multiplica por 0 va a ser igual a 0. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y ya una vez que yo tengo definido ese valor 0 directamente, eso me va a generar un 1. ¿Por qué? Porque si recordamos la ley número 3, todo número que esté elevado a la 0 va a ser igual a 0. ¿Okay? Eso es muy importante tomar en cuenta. Todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ahora, otro caso en particular que podemos tomar en cuenta. Digamos que tenemos una base al cuadrado, que está a su vez a una base negativa. 2 por menos 1 va a ser igual a 6. Consideramos la base siempre a la menos 1. ¿Cómo yo reescribo eso? 1 como numerador sobre 6 al cuadrado. Aquí yo tengo algo que puedo resolver como ocurrió en el caso número 2. Muy importante tomar en cuenta eso. ¿Qué me va a generar a mí eso? Que 6 al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 36. ¿Ok? Estos son los casos más comunes que podemos encontrar. ¿Qué sucede? Dentro de tantos casos se pueden encontrar muchísimas aplicaciones y muchísimos casos que involucran leyes previas. Por ejemplo, aquí pudimos ver un caso de ley número 3, caso de ley número 4, ¿ok? De esos dos. Ahora, ¿qué sucede si a su vez yo quiero ver cómo se relaciona con la ley número 1, por ejemplo, que habla de la multiplicación? Bueno, digamos que, por ejemplo, yo tengo un 2 que está elevado a la 3 y a su vez queda elevado a la 2. Yo lo voy a multiplicar por un 2 que está elevado a la menos 1. ¿Ok? Lo que sucede acá es que yo directamente debo buscar siempre aplicar una propiedad o una ley a la vez. No debo tratar de combinar todos. ¿Por qué? Porque primero esta ley tiene prioridad, potencia una potencia, y luego puedo aplicar la ley número 1. El orden de las leyes no me dice cuál hacer primero. ¿Ok? Matemáticamente y aritméticamente debemos tener muchísimo cuidado con estos casos. ¿Ok? Si yo tengo 2 a la 3, que está a la 2 a su vez, empiezo por acá, multiplico. ¿Qué me va a generar a mí eso? 2 a la 6 por 2 a la menos 1. ¿Qué hacemos? Conservamos la misma base nuevamente. Voy a tener 2 a la 6 menos 1. ¿Qué me va a generar eso a mí? 2 a la 5. Que a su vez, eso es algo que yo pudiese resolver, generándome una multiplicación de 2 por el mismo 5 veces. ¿Ok? Siempre es muy importante tener cuidado con ese tipo de casos y ejercicios, que en su defecto nos daría 32. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, muy bien. Vamos recordando cada una de estas leyes. Por ahora vamos por la ley número 4. Es muy importante tener un orden y una concesión de cada una de esas leyes que vamos estudiando, porque a medida que nosotros vamos trabajando estas leyes, siempre es necesario tomar en cuenta y no olvidarlas. ¿Ok?
Vamos entonces con la ley número 5. Esto nos va a referir al producto elevado de una potencia. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿De qué manera nosotros debemos trabajar esto? Cuando hacemos este tipo de casos, nos refiere que cuando tenemos el producto de 1 o de 2, en este caso de 2 o más factores, suele haber una elevación. ¿Por qué? Porque cuando revisamos casos previos, pudimos ver, por ejemplo, en la ley número 1, que si teníamos 2a elevado a un valor, vamos a llamar ese valor 3. Lo que a mí me representaba dicha expresión, básicamente, era que iba a tener 2 a la 3 por a la 3, de esta forma. Eso iba a generar una operación de 2 a la 3 y de a la 3 correspondiente. No suele ser distinto en cada uno de estos casos. El resultado suele ser el mismo producto, pero cada factor se elevará a una potencia dada, que significa que puedo tener un mismo resultado, pero matemáticamente se representa o se refleja de esa forma. Por ejemplo, yo tengo x por y a la 3. Eso va a ser igual o se va a generar un producto de x a la 3 multiplicado por y a la 3. Como resultado voy a tener esta expresión. No va a cambiar absolutamente nada.